¿Ya tienen listo? Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gálatas 5:19 dice, Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es el Éxodo 12:18. Dice: y aquella noche comerán la carne. Actualmente ya no se puede comer la carne porque ya se presentó que es Jesucristo, que es nuestro Cordero. No se puede comer la carne. Pero dice que comamos panes sin levadura. La levadura significa el pecado, el orgullo, la soberbia. Entonces quitémonos eso de nuestras vidas. Y dice que comamos hierbas amargas comerán. ¿Qué significa la hierba amarga? Es lo amargo y lo difícil que fueron esclavos del pecado en Israel, en Egipto. Entonces para nosotros significa lo amargo que es ser esclavos del pecado. Entonces, así como Israel en Egipto era esclavo, nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces por eso es necesario comer un pedazo de rábano. Entonces aquí tenemos rábano. Don Beto, si gusta repartir, pueden tomar un pedacito de rábano. Y ahorita oramos por él para que Dios nos ayude y decirle: Señor, ayúdanos, Señor. Sí, la hierba amarga significa eso, significa que eran esclavos en Egipto, Israel, y significa que nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso es esta hierba amarga. Siempre en Israel se come la hierba amarga, se come todavía la carne, porque en Israel siguen esperando al Salvador, a Jesucristo. Nosotros ya no. Comen también potaje dulce, comen y ponen 4 copas de vino, no nada más es una, son 4. La tercera significa la redención, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo por eso tomó y presentó la tercera copa, ¿verdad? Entonces gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a ya no ser más esclavos del pecado, Señor. Por eso esta mañana, Señor, hemos decidido comer este amargo rábano, Señor, para nuestro cuerpo, que el cuerpo sufra lo que tenía que haber sufrido en el pecado, Señor, y con esta amargura recordamos, Señor, que tú nos has liberado. Te damos gracias, Señor, por este fruto de la tierra que nos das para comerlo, Señor, en representación de esa amargura que tuvimos, mas ahora ya no tenemos. Comámosla, hermanos, por favor. Puede repartirla con la galletita, por favor, para... Entonces, estamos recordando lo amargo que sufrimos, ¿no? ¿Cuántos sufren? Está amargo, ¿verdad? Está sabroso de amargo. Está bueno, ¿verdad? Pero está amargo. Entonces, que se amargue la boca para que no se amargue el cuerpo pecando. Amén. Sigamos haciendo lo perfecto y agradable para el Señor. Entonces, tenemos que reflexionar en nuestras vidas cómo está nuestro cuerpo. Si haya habido enojo, ira, envidia, enemistades, contiendas, disensiones, pleitos, tenemos que pensar y quitar todo eso de nuestras vidas. Si hay áreas en nuestra carne que todavía hay que despojárnosla, hay que despojárnosla.
Dios es bueno y misericordioso y compasivo para perdonarnos todo pecado. Amén. En Mateo 26 dice, y mientras comían, o sea, se reunieron, se recuerdan que Jesús les dijo, prepárenme mesa donde comer nosotros el pan, celebrar nosotros la Pascua. Actualmente ahorita a partir de la noche ya están festejando la Pascua. Ellos van a hacer lo que hoy nosotros estamos haciendo. Por eso nosotros vamos con el calendario judío, no vamos con el griego, vamos con el calendario judío. Ellos están festejando a partir de hoy la cena de la Pascua. Entonces nosotros vamos a festejar la Pascua, amén. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias, Señor, por este pan que nos das a diario. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pan, nuestro maná que bajaste al cielo, del cielo a nuestras vidas. Gracias. Estamos comiendo en tu nombre este pan, recordando que tú eres nuestro pan, que nos alimentas a diario con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su pan. Mateo 27 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de pecados. Sí, Señor, aquí estamos bebiendo, Señor, de ese nuevo pacto que hiciste con nosotros, de limpiarnos con tu sangre preciosa, de salvarnos, de liberarnos, de sanarnos, porque eso significa salvación, que nos has liberado, que nos has sanado, que nos has librado de todo mal, Señor. La bebemos en tu nombre, Yeshua, recordando ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. La bebemos en tu nombre. Amén, amén. Tomen la copa, hermanos. Gracias, Dios. Gracias por estos momentos que podemos tomar en tu nombre, Yeshua, y recordarte tan bello momento que hiciste por nosotros en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Ahora sí, los niños pueden ir a su salón, por favor. Vamos a empezar lo que es la prédica. El tema de hoy se llama la calidad de la oración. De la oración. Sabemos que Dios tiene muchas maneras de que oremos. En la multiforme de Dios, Dios tiene miles y miles y miles de maneras de que oremos, ¿verdad? Me anda picando este micrófono de atrás. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo 2:10. Primera de Timoteo 2:10. Gracias, don Beto, muy amable. Primera de Timoteo 2:10. Hay muchas formas de orar en la Biblia. Hay bastantes, como una de ellas también, pues es la de el Padre Nuestro, ¿verdad? Es otra manera de orar. Entonces vemos que las personas ni siquiera reconocen el poder de la oración. ¿Ustedes reconocen el poder de la oración? Amén. Amén. Primera de Timoteo 2, del 1 al 10. Otros no conocen y otros lo conocen y lo aplican correctamente. Muchos alternan oraciones con oraciones incorrectas. Dios quiere que hagamos oraciones correctas. Una oración incorrecta es: Señor, quita mi enemigo, llévatelo, te lo mando. Eso es incorrecto, eso es una oración incorrecta, ¿verdad? Algunos ni siquiera creen que Dios existe y escucha y responde. Hay veces personas que sí se dicen de fe, pero no le creen a Dios que les pueda hacer esos milagros. Es incongruente, como que tu alma y tu espíritu no están acoplados con el Señor. Otros solamente oran en los momentos de necesidad. Creen que Dios es la Cruz Roja, ¿no?
¿Cuándo le hablan a la Cruz Roja? Cuando se necesita nomás, ¿verdad? Entonces pocos son los que hacen lo correcto. Otros saben la necesidad de la comunicación con Dios y la oración. Sin oración, Abraham, Moisés, David, Pedro, Pablo hubieran fracasado, ¿no? Porque ellos eran hombres valientes y esforzados de oración. Entonces, aquí vamos a observar varios puntos. Punto número 1, la oración es un mandato apostólico. ¿Cómo es apostólico? Pues que los apóstoles nos dijeron que lo hiciéramos. ¿Qué incluye esta oración apostólica? Rogar, hablar, pedir y agradecer. Es lo que tenemos que hacer siempre. Vamos a ir al versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿qué dice? Exhorto ante todo o primero a que se hagan rogativas, súplicas, que estemos clamando por todos, no nada más por nosotros. Dice que hagamos oración. También parte de la oración es adoración a Dios. Y dice que hagamos peticiones, que hagamos estas súplicas de oración. Tenemos que tener conciencia de la clase de oración que a Dios le gusta, con oraciones y peticiones, con súplicas y adoración. Y acción de gracias. Tenemos que agradecer en todo tiempo al Señor, pase lo que pase, estemos pasando o viviendo lo que estemos viviendo. Dice que demos acción de gracias. Y luego, ¿por quién? Por todos los hombres. No nada más específico por tu familia, por tus amigos. Dice aquí, por todos los hombres. Aún por tus enemigos. Aún por aquellos que no te pueden ni ver. Dices, ay, Señor, ¿y quieres que te pida por ellos? No. ¿Cuántas veces no lo quieres hacer? Yo cuando aprendí a andar en los caminos del Señor, me decía, ora por tus enemigos. Y me hacía mi berrinche, y yo no quería, decía, no, ¿por qué? Si estás viendo cómo me hacen, estás viendo cómo son. Y yo decía, no. Y Dios me decía, haz oración por tus enemigos. Y yo lloraba de berrinche y le decía, bueno, está bien, voy a orar por ellos. Oye, no me importa, voy a orar, no me importa que tenga que orar, pero voy a orar nomás porque tú me lo mandas, ¿no? Por un mandato del Señor. Y yo empecé a orar por las personas y yo no entendía. Pero cuando tú oras por tus enemigos es para tú ser desatado, porque tú estás atado a la persona. Tú estás amarrado, o como dicen, traes el muerto cargando. ¿Sí se fijan? Cuando tú estás atado a eso, no eres libre. Y Dios te quiere hacer libre a ti primero. Es lo importante, que lo que Dios quiere hacer es primero hacerte libre. Entonces, si no rogamos, no hay respuesta adecuada. Hay una persona que hizo una oración, no fue adecuada. Fue esta Christine de Claire, no sé si la conoces a ella, a Christine. Oró por un levita. ¿Se acuerdan cómo se llama ese levita? O por Julio Melgar. Ella oró por Julio Melgar y cuando estuvo orando, ella lo mató, perdóname si me vas a escuchar, porque ella dijo, Señor, oro por la sanidad de Julio y no acepto un no por respuesta. ¿Quién lo mató? Hubo orgullo, hubo soberbia y mandó y gobernó a Dios. Así es. ¿Y qué hizo Dios con Julio? Se lo llevó. No solo es pedir, sino también dar al Señor gracias. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Quien lo tenga que lo lea por face. Tesalonicenses 5 del 16 al 18 y Marcos 11, 24. Con voz fuerte y potente, léanmelo por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 y Marcos 11, 24. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién es valiente y esforzado? Primera. Tesalonicenses. Primera. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya ven? Den gracias en todo y gozosos.
No estén como yo que hacía los berrinches. No, ya no voy a orar. No, gozosos. ¿Quién tiene Marcos 11:24? Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ajá, dice que orando, si lo crees, va a venir. Si tienes duda, no va a venir. Dios quiere que le creamos al 100, pues Él nos hizo, Él nos formó. En esta tierra que vivimos, Él la formó con el poder de su boca. Entonces, si le creemos, va a venir. Pablo estaba enseñando a orar. Seguramente se estaban desviando de la oración, por eso les estaba enseñando. Su función como apóstol es esta, la de Pablo, es mandar, orientar y servir al mismo tiempo. Es lo que nosotros también tenemos que hacer, no nada más orar, debemos orientar, servir también al mismo tiempo. Punto número 2, pedir por las autoridades para vivir en paz es un mandamiento de Dios y apostólico. ¿Cuántos tienen ganas de pedir por sus autoridades? Ay, así como que dices, ay, Padre, pero es un mandamiento. Versículo 2 de 2 de Timoteo. Por los reyes, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No sé cuántos de ustedes oran por sus autoridades a diario. ¿Ya? A veces, a mí sí se me olvida, a veces digo, ay Señor, perdóname, se me olvidó orar por ellos. Pero dice que nos conviene, ¿para qué? Para que vivamos quietamente y reposadamente. Dice que porque los que están en eminencia, o sea, están son superiores a nosotros en cuanto a mandato. Dice para que vivamos quieta, para que vivamos bien, para que estemos bien. O sea, nos conviene orar por nuestras autoridades. Dios nos pide que estemos orando para que vivamos reposadamente. ¿Cómo es reposadamente? Quietamente y apaciblemente. O sea, así quiere Dios que estemos, así quiere que vivamos. Dice, con toda piedad. ¿Qué significa piedad? Con toda reverencia y devoción. Y que tenemos que orar con toda honestidad. ¿Cuál es la honestidad? Con sinceridad, con seriedad y con dignidad. Eso es ser honestidad. La verdad, al ser honestos, a veces por las autoridades que tenemos no se antoja, pero aquí dice que para que vivamos nosotros bien y reposadamente, no es para que ellos, y si Dios los toca, gloria al Señor. Entonces hay que orar por Chemba, por Lemus, por todos los que están siendo autoridad para nosotros vivir tranquilos y en paz. Quizás a lo mejor muchos no tienen ese hábito de estar orando por las autoridades y por eso tenemos las autoridades que tenemos, ¿no? También dice la palabra que el pueblo tiene lo que merece. Entonces tenemos que estar orando para merecer algo bueno, algo justo, algo íntegro, que las autoridades estén consagradas al Señor también, que le busquen con todo su corazón. Entonces los líderes y autoridades son necesarias para que nosotros vivamos correctamente. Las normas de autoridades y conducta se tienen que hacer a través de ¿quién? A través de las autoridades. Entonces que Dios nos ayude a estar orando por ellos y que no se nos olvide para que hagan leyes correctas, no injustas, o leyes abortistas o leyes del arcoíris según ellos, aunque es del Señor, ¿verdad? El arcoíris no es de los que lo están haciendo. Entonces las autoridades son importantes porque son puestas de parte de Dios. Vamos a ir a Romanos 13:1. Quien lo tenga, por favor que me lo lea. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Entonces vemos que las normas tienen que aplicarse con firmeza, tanto en una casa como en las autoridades tienen que ser con firmeza. Amén. ¿Te lo tiene, hermana? Sométase
de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. ¿Cómo dice? Que nos sometamos ¿a qué? A toda autoridad. Pero aparte de eso, hermanos, de someternos, como dice la palabra, a toda autoridad, tenemos que ser sabios y entendidos y discernir a qué tipo de autoridad me estoy metiendo. Porque si una autoridad me va a mandar a hacer robos o a matar, no me tengo que someter a la autoridad que es Cristo Jesús. Amén. Si una autoridad me lleva a querer hurtar, a robar o a hacer tranza y que no avanza, no, hermanos, eso no es correcto. ¿Ok? Entonces vemos que un presidente, ministro, gobernador o alcalde o la salud o las escuelas o un padre de familias son importantes para Dios. Y si son importantes para Dios, pues tienen que ser importantes para nosotros, porque también si un padre no tiene esa autoridad en su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Verdad? Dice que sepan gobernar bien su casa. Entonces, sin autoridad no habría orden ni paz, ni aún en la casa. Si en casa no hay autoridad, pues no va a haber paz en el hogar. Tenemos que ser sabios para saber dar la paz en nuestra casa, cómo meter la paz en nuestra casa. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de buscar al Señor, a través de un comportamiento correcto. Amén. Una casa en anarquía, o sea, en la ausencia de autoridad, es peor que una dictadura, ¿no? ¿Cuántos saben esto? Que es peor que una dictadura, una anarquía, o sea, no hay autoridad, pues cada quien hagamos lo que hagamos, ¿no? O sea, como dicen, pues démosle todo a todos, pues no. Por eso son necesarias. Punto número 3, la oración. La oración es para que nosotros estemos sirviendo y agradeciendo a Dios. Y esto le agrada al Señor. Vamos a ir al versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos que esto es bueno y agradable. ¿Qué significa es bueno? Esto es recto, honrado y perfecto para el Señor. Y eso, si eso es para el Señor, tiene que ser también para nosotros. Y agradable, que lo acepta. ¿Quién lo va a aceptar? ¿Quién va a aceptar nuestra oración? Nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador. Amén. Entonces, la oración, si no agrada a Dios, de nada sirve, porque no será escuchada. No sé si una de las veces, yo he tenido experiencias con personas que no están en una condición correcta y su oración no ha sido escuchada, y es algo frustrante porque yo puedo percibir que la oración no pasa del techo. Me frustra a mí, si a mí me frustra, imagínense. Yo he percibido personas que están haciendo oración y no llega, y yo veo que no traspasa y no llega a los cielos. Entonces una oración que no es en la condición correcta no es escuchada. Entonces tengamos siempre ese corazón dispuesto para el Señor y agradable, que le agrademos solamente a Él. Amén. Sin santidad, sin manos limpias, no habrá respuesta. Vamos a ir a Hebreos 12:14. Por favor, quien lo tenga, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice? Seguid la paz. Ajá, tenemos que tener paz con todos. Si tenemos algo en contra de alguien, pues tenemos que orar y pedirle a Dios que lo toque, y yo ir a hablar con la persona, porque dice que tenemos que vivir en santidad y en paz, ¿verdad? Es bueno saber que estamos agradando a Dios para recibir. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Amén. Con reconciliación y sin pecado y sin odio y sin venganza, toda oración será contestada. Entonces, la condición que tiene que estar nuestro corazón para que sea escuchada, que no haya pecado, que no haya odio, que no haya venganza, que no haya ira, ni contiendas ni divisiones. Entonces tenemos que estar preparando nuestro corazón cada día, y a diario tiene que estar preparado, porque somos personas que oramos a diario, ¿o no? ¿O quién no ora a diario para orar ahorita para que ore? Todos oramos al Señor, ¿verdad? Todos queremos
tener esa reconciliación con el amado, ¿verdad? Amén. Si quieren prender el aire, cerrar puertas para... ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¿Prendemos el aire o no? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Ok, punto número 4. En la oración Dios tiene dos objetivos: salvación y conocer la verdad. Acuérdense que tu palabra es la verdad, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Dios quiere, acuérdense que salvación significa que nos ha hecho libres, nos sanó. Entonces tú has sido libre, tú has sido sano y Dios te ha salvado y te ha redimido. Y dice que conozcamos la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, la escritura. Tenemos que estar diario tomando la palabra, leyéndola, entendiéndola. Dice que creciendo en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Pleno discernimiento, ciencia y reconocer. Entonces tenemos que tener un buen discernimiento. Si no tienes discernimiento en estudiar la palabra, pídele al Espíritu Santo que te lo revele, que te guíe, que te instruye. Porque a veces leemos y no le entendemos y nosotros, ay Señor, pues ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? O sea, dímelo con peritas y manzanas para entenderte, ¿no? ¿Cuántos nos dicen, ay, háblame clarito, Señor? Entonces, cuando clamamos que nos llegue su Santo Espíritu, que es la promesa que Jesús hizo, que nos iba a enviar su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces Él nos va a ayudar en el conocimiento de la verdad, de ver una realidad. Una verdad es lo que no está oculto, sino lo que está abierto. Entonces, esa es una verdad, lo que no está oculto, lo que está abierto. Dice que nosotros somos esas cartas, ¿qué? Abiertas. Cuando no nos queremos que nos lean las personas es porque ¿qué estamos ocultando? No queremos que nos vean tal y como somos, pero dice que somos abiertos, puedes leerme. Entonces no tenemos nada que ocultar, ¿no? Entonces esa es una verdad, lo que no está oculto. El Padre así se maneja, con verdad. ¿Cómo quiere que nos manejemos? Amén. Sin nada que ocultar, abiertos. Obviamente hay personas con las que te puedes abrir y obviamente con las que no. Tenemos que ser sabios con quién nos abrimos o con quién no. ¿Quién nos va a destruir o quién nos va a edificar? Siempre tenemos que buscar quién nos edifique, ver esas personas maduras. Amén. Entonces podemos ver que la redención a través de Cristo es lo que Él desea. Vamos a ir a Juan 6:39. Quien tenga Juan 6:39, los rápidos del oeste. ¿Quiénes son los rápidos del oeste? Juan 6:39. Juan 6:39. Quien lo tiene, que lo lea. Va. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vemos que Cristo no desea que nadie nos perdamos, sino que estemos en el día postrero con Él. Amén. Entonces a través de Cristo tenemos esa redención y quiere siempre tenernos pegados con Él, adheridos a Él. No nos despeguemos ni un segundo, porque esa despegada así nos va. Se nos voltean los ojos a otro lado y cállense. Entonces el conocer y practicar la palabra es lo que Dios desea. No solamente dice que hay que ser oidores de la palabra, sino hay que ser ¿qué? Hacedores. Entonces, independientemente de tu petición, este es el deseo de Dios, que seamos hacedores. Entonces, oremos siempre en la forma correcta, que sea agradable al Señor. Amén. Sí, amén. Punto número 5. Pedir al Padre solamente en el nombre de Jesucristo. Versículo número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos que hay un solo Dios. Un solo Dios es un Dios supremo, es tu Señor y es el Rey de Reyes. Ese es tu Dios. Entonces, si es tu Rey y es tu Dios, entonces vamos a querer
llevar a cabo todos sus mandamientos, estatutos y leyes. Amén. Dice que un solo mediador es un intermediario, un reconciliador con Dios. ¿Quién es ese reconciliador? ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Cristo. Amén, amén. Entonces, el único mediador es Jesucristo. No hay nadie, ni bajo la tierra, ni muy abajo de la tierra, ni en el mar, ni en los cielos, que el único que es Jesucristo. Sí, amén. Toda oración hecha en el nombre de otro o otra no prosperará. Ya saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Otros dioses ajenos no admite Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre por otro camino. Amén. Vamos a ver Juan 14:6. Esos movedores de la Biblia, 14:6. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Sí, Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, entonces vemos que Jesús es el camino, es el que nos enseña, es el que nos instruye. También se traduce el camino, el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que nos va a guiar. El Espíritu nos guía a Jesús, Jesús nos guía hacia el Padre. O sea, son los tres que anhelan y desean lo mismo. Amén. Sí, amén. Entonces nadie llegará al Padre y recibirá de Él, sino es a través de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Punto número 6. Dios nos mandó mensajeros de toda la ley, pero además nos envió a Pablo especialmente a nosotros, porque en las tradiciones de la religión se dice, no, es Pedro. No, la Biblia dice que Pedro es para los judíos, específicamente es para los judíos. No dice que Pedro sea para los cristianos, sino que Pablo es para los gentiles. Nosotros éramos gentiles, ahora ya somos adheridos. Amén. Sí, amén. Dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces aquí nos mandaron a enseñarnos a Pablo, ¿verdad? A nosotros. No es como dicen que Pedro y que Pedro es la roca, no, es Pablo. Entonces dice que Él nos lo constituyó a nosotros. Y dice que Él es maestro. Pablo era maestro o instructor. Los gentiles son gente pagana o gente no judía. Si éramos nosotros, no, como no éramos judíos, estábamos separados, pero nos reconcilió. Amén. Sí, amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:11. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11. ¿Cómo dice? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así es, Pablo. Pablo ahí está hablando que él dice que él fue el que fue ordenado y lo pusieron para que nos predicase a nosotros. Amén. Entonces, gracias al rechazo de los judíos, fuimos bendecidos a través de la palabra, a través de Jesucristo, a través que Él es nuestro sarmiento y nosotros somos esas uvas que crecemos en Él. Amén. Entonces nos dio toda la ley y además otros privilegios como gentiles. Dejamos de ser gentiles para ser hechos hijos del Altísimo. Amén. Entonces nos hizo pueblo de Él después de obedecer su palabra. Cuando obedecemos la palabra y caminamos en la palabra, somos hechos hijos de Él. Somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, después de aceptar a su Hijo como nuestro Señor
y Salvador. Entonces, ¿somos qué? ¿Nación qué? Santa. ¿Qué es un santo? Apartado para Dios. Amén. Somos ese pueblo escogido y somos sacerdote. Tú eres sacerdote en tu casa. Amén. Tú tienes que cumplir esa función de sacerdocio en tu casa. Cuando no está el esposo, la esposa cumple el rol de sacerdocio en la casa. Pero cada uno somos ese sacerdote, ¿verdad? Entonces vemos que Él nos da siempre su palabra, pero Dios siempre nos está dando, pero primero quiere recibir lo que es de Él. O sea, no es nada más, dame Señor, sino ¿qué te doy, Dios? ¿Qué te doy? Vamos a ir al libro de Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 6:13, que no tenga. Y también me buscan Lucas 4:8, por favor. Deuteronomio 6:13, Lucas 4:8, quien tenga Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ajá, entonces, ¿qué pide Dios? Que le debemos de temer, trabajar, estar en Él y solo a Él servirás, a nadie más. Lucas 4:8. Lucas 4:8. ¿Qué dice Lucas 4:8? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo servir al Señor y adorarlo solamente a Él. Amén. Jesucristo sabía y vivía y hacía esas condiciones, cumplía esos requisitos con el Padre. Nosotros tenemos que cumplirlas también. Amén. Punto número 7. La oración debe de ser 1. En todo lugar. 2. En santidad. La oración debe de ser también sin ira. Punto número 4. Sin contiendas. Es decir, sin pelear, sin discutir, sin hacer guerra, sin maldad en tu corazón. Esa es una de las condiciones que tenemos que llevar a cabo en la oración. Entonces, en todo lugar, en todo es en todo. Cuando cocinen, cuando trabajen, cuando se bañen, cuando salgan, cuando entren, dice, en todo tiempo hay que estar orando. Porque hay que estar atentos espiritualmente, porque si salimos, si se fijan, yo no sé si a ustedes les pasa, pero sales a la calle y ves puro afán. Yo a veces digo, por favor, ya enciérrame en mi casa y quiero estar aquí contigo, Señor. Porque sales afuera y son puros afanes, que el trabajo, que la comida, que el mandado, que falta algo, y puro afán, y te olvidas de la presencia de Dios. Y en vez de estar, Señor, acompáñame al mandado, acompáñame acá, acompáñame allá. O sea, yo siempre voy, Señor, ayúdame como lo hago, ser sabio, como compro, donde no compro, dónde entrar, dónde no. O sea, en todo tiempo tenemos que estar atentos orando en lo espiritual. Amén. Entonces sabemos que Dios quiere esos requisitos en nuestra vida. Sin ira ni contienda. No se eche el round y al rato se postre. No, póngase cuentas. Póngase cuentas con el marido, con la hermana, con el tío, con el vecino, con lo que sea. Póngase cuentas. Amén. Punto número 8. Dice que quiere Dios que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Ajá. Vamos a ver el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces tenemos que orar sin ira, sin violencia, sin venganza. ¿Cuántos oran y son bien vengativos? O se están vengando, o están planeando. Aquí dice que sin ira, que la ira significa también, de la traducción correcta, que no haya venganza ni violencia. Entonces tenemos que estar atentos en las condiciones en que hemos orado, en las que estamos orando y en las que vamos a orar. Tenemos que tener requisitos que le agradan a Dios, sin contiendas, sin que haya mal en tu corazón, sin pelear ni discutir ni guerrear, etc. O sea, a veces
a veces ya se entra en esa guerrita en que cualquier cosita explota, ¿no? No, que tú, no, pues tú fuiste, no, que yo y que, o sea, hay eso. No debe de haber esos hermanos en casa. Dice que nos soportemos unos a los otros, nos toleremos unos a los otros. Sí es difícil para la carne, pero al espiritual no se le va a hacer difícil, va a discernir, va a entender y va a decir, no, Dios no quiere que ore en esta condición. Tengo que hablar con mi hermano, con mi hermana y ponerme a cuentas y vivir con dice que en todo lugar y levantando manos santas. Dios quiere que levantemos esas manos santas, que no se nos haga fácil, ay, porque el hermano o la hermanita me vea que soy muy santo, muy acá, levanto las manos y estoy en la condición incorrecta. Y eso no agrada a Dios, hermanos, porque al final de cuentas, ¿quién nos ve? ¿Verdad? ¿Con quién tenemos que quedar bien? Ajá, entonces la oración en todo lugar. Dice que de apartados para el Señor siempre tenemos que estar, y la respuesta es más rápida. Cuando nos apartamos para el Señor, una respuesta de la oración va a llegar más pronto, más rápida. Así como a Daniel le llegó la oración muy rápida y muy contestada. Pero también acuérdense que a Daniel fueron 21 días que no recibió respuesta, ¿verdad? Entonces, si tú no recibes respuesta, hay de las dos cosas con Dios: recibes la respuesta rápida o la recibes tardada. Pero no te desesperes, no te desanimes, porque la respuesta va a llegar. A veces tenemos la respuesta ya y Dios va a voltear a decírtela y tú ya no estás, ya te fuiste. Y dice, ¿qué huele? ¿Dónde está mi hijo o mi hija? Ya se fue y no esperó la respuesta. Entonces tenemos que esperar la respuesta. Amén. Podemos ver cómo Jesús oró en el desierto y en el monte. Jesús oraba en la barca, oraba en las calles, oraba en las sinagogas. ¿Se acuerdan que él oraba en todo tiempo? Y aún cuando ya había terminado la obra, se iba a orar allá al desierto solo. Le encantaba orar, estar con su Padre. Y ahí está la clave en que tengas tu victoria. Cuando Jesús oraba en las noches, aunque estuviese cansado y fatigado, dice que a veces no dormía. Oraba porque quería estar con su Padre. ¿Para qué? Para la mañana siguiente obtener las victorias. ¿Ustedes vieron las victorias de Jesús o no? Sí. ¿Cuántas victorias no tuvo él? ¿Cuántos no sanó, endemoniados, de todo? Entonces es una clave también que Jesús oraba en todo tiempo y en las madrugadas estaba con su Padre. A veces Dios te levanta, no sé si les ha pasado, a veces dices, ay, no puedo dormir a cierta hora, en la madrugada. Yo generalmente a las 2 o 3 de la mañana es de seguro que me despierten y yo quiero dormir. Y ya le digo, sí, ya sé, Señor, ¿qué quieres que haga? Que ore. Entonces me pongo a orar, interceder por quiénes, por cuántos. No, me pongo a orar por todo el mundo, a interceder. Y cuando despierto al día siguiente me entero, por ejemplo, estuve orando por el mundo entero y me vi las inundaciones que hubo en Ecuador, en España. Hubo inundaciones muy terribles también. Entonces entiendo y digo, ay, Señor, y yo con mi pereza que digo, tengo sueño, por favor ayúdame, pero no, es necesario que, y menos en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La tierra está sufriendo dolores de partos ya. Entonces tenemos que estar atentos a la oración. Así te des sueño, tú esfuérzate y ora por todo el mundo, ora por la paz del mundo, para que Dios haga algo. Y sí, hubo muchísima inundación en Ecuador y en España y entendí, digo, ay, Señor, gracias porque me pones a interceder. A pesar de que no conozca a las personas, dice que oremos por todos los hombres. Entonces hagamos intercesión, amén. Entonces vemos que siempre estuvo Jesús apartado para su Padre. Entonces siempre triunfó aún en la muerte cuando resucitó. Amén. Entonces hay quien ora y está en la derrota y siempre dice estar bendecido, pero no escucha a Dios. ¿Se fijan? No sé, hay personas, la otra vez platicaba con la pastora y me decía, porque hay personas que dicen que oran y que están en la voluntad de Dios y las miras en una condición deplorable. Dice, yo siempre le pregunto a Dios eso. Digo, es que siempre hay algo en lo que no estamos agradando a Dios, o hay algo en lo que Dios nos quiere hablar para vivir en una condición correcta, ¿no? Porque a veces sí veo personas que
que oran y que dicen que están en la voluntad de Dios y viven en unas condiciones muy mal. Le digo, pero solamente Dios y ellos conocen el corazón, lo que está pasando en sus vidas. Le digo, solamente oremos y que Dios se revele, les revele el por qué están en tal o cual condición. Amén. Entonces, la victoria no es el dinero, no son casas, no son riquezas. Porque aún todas estas cosas Satanás te las puede dar. Tenemos que tener muchísimo cuidado también en esto, porque a veces vemos y decimos, hay gente o cristiana que ya se desvió del camino y dice, pero ¿por qué son prosperados? Y yo entendí cuando aprendí con unos judíos que decían que cuando una persona se aparta de los caminos de Dios y prospera, les manda a Dios un espíritu inmundo para que prospere y se pierdan más. Y entendí, dije, oh, wow, Señor, qué revelaciones. Es necesario entender al Jesús judío para comprender las cosas que pasan, el porqué. Amén. Entonces también sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida ni riquezas, sino que es amor y poder. Vamos a ir a Romanos 14, 17. Esos rápidos del oeste. Romanos 14, 17. Los de rápidos del oeste en celular y en Biblia, los que lo tengan. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que estar gozosos, tenemos que ser justos, y ahí va a venir el poder sobre nuestras vidas. Amén. Punto número 8. Vestidos con pudor, decoro y modestia, no ostentosos, necesarios para recibir respuesta. Aquí está hablando de la oración y de repente y abruptamente se pasa Pablo a la vestimenta de la mujer. ¿Qué onda con su vida, Pablo, verdad? ¿Por qué mete eso? Pero es importante. Dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo por eso voy al tianguis. Yo voy al tianguis, no vayan a pensar que voy a esas tiendas de nice, no. Entonces dice aquí que con pudor, ¿qué significa? Traducido correctamente del griego, dice es con temor, con mucha modestia, delante de Dios. Tanto la mujer, no solamente tiene que tener modestia la mujer, sino también el varón. Aquí se acomoda a los dos. La modestia dice que tenemos que ser cordura, tenemos que tener cordura y dominio. El hombre también tiene que tener cordura y dominio. Entonces vemos que esto se nos acomoda tanto al varón como al hombre. Dice que no con vestidos costosos, o sea, majestuosos. Así que yo no traigo vestidos reales, ¿eh? ¿O sí? ¿Ustedes me los ven? ¿O ustedes traen vestidos reales? ¿A que no? Entonces no nos vestimos así, con costosos. Entonces así debe de vestir la mujer al hacer oración, al ir a la iglesia y en no llamar la atención. Pero así debe de vestir el hombre también, con cordura, con modestia, con temor de Dios. Y tiene que estar atento a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Entonces la oración sin decoro trae dolor. ¿Por qué? Porque carece de decencia. Es indecoroso. Entonces tenemos que hacer una oración correcta, con decoro. Amén. La oración sin pudor no es efectiva. ¿Cuál es la oración sin pudor? Y acuérdense que pudor es honestidad, modestia y recato. Entonces, si no hay honestidad, no hay modestia y no hay recato, no es efectiva. Amén. La oración sin modestia trae desesperanza. La modestia tiene que ser, o traducido del griego, es humildad y sencillez. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Amén, para que haya ¿qué? Esperanza. En vez de desesperanza, haya esperanza. Entonces debe de ser como Dios dice, sin nuestros requisitos.
¿Cuántas le ponen requisitos a Dios? Oye, Señor, te pido esto, pero algo de esta manera. ¿No? ¿A poco no? Lo que queremos decir a Dios como lo haga. Y no, Dios es Dios de poder y dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Entonces va a ser lo mejor que Él va a hacer por nosotros que lo que nosotros le queremos decir que haga, ¿no? Punto número 9. Las buenas obras necesarias para recibir respuesta. También esto es necesario, las buenas obras. Vamos a ir al versículo número 10. Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces aquí vemos también con buenas obras. Bueno, buenas obras es que hagas el bien, que des un buen beneficio. Las obras son trabajar para el Señor. Entonces los hombres también tienen que tener buenas obras, trabajar para el Señor, no solamente las mujeres, porque eso es lo que dice del griego. Den un buen trabajo para el Señor, como corresponde a mujeres o a varones que profesan piedad. O sea, que dice que tienes que dedicarte a algo en el Señor. No tienes que estar de ocioso, tienes que dedicarte a algo en el Señor, tienes que contemplar, que ya conoces la palabra y puedes compartirla, amén. Con piedad significa devoción y ser temeroso de Dios. Entonces nuestra oración tiene que ser temerosa siempre de Dios. Entonces las obras manifiestan nuestra fe. ¿Ah? Tenemos que manifestar nuestra fe por el buen fruto que estamos mostrando. Al estar orando, Dios está tratando de ver tus obras para ver si contesta. Y aunque no le des obras, Dios es tan bueno que te va a contestar también, te va a dar, amén. Entonces, buena obra es igual a estar sujeta a la palabra de Dios. Las malas obras, o sea, el mundo, la carne y el enemigo estorban a la oración. Entonces tenemos que dar fruto del Espíritu, que es paz, gozo, mansedumbre, templanza, y no frutos de la carne. Amén. Entonces sabemos que los placeres, diversiones, comidas, bebidas, esos estorban al Señor. Y eso no agrada al Señor, ¿verdad? Y dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. El 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora tenemos que entender qué es lo que estaba hablando Pablo aquí a Timoteo y a las mujeres que tenía Timoteo enseñando. Tenemos que entender el idioma hebreo. Aquí estaba hablando Pablo, si les dice a las mujeres que guarden silencio. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran un desorden. No era porque les estaba prohibiendo enseñar, eran un desorden y estaban separados hombres y mujeres, estaban separados, siguen aún actualmente separados hombres y mujeres, y las mujeres le gritaban, oye marido, ¿qué dice esto? Dime, explícamelo. Y era un gritadero en el templo. Entonces por eso dice que aprendieran en silencio en el templo. Cualquiera que no conozca lo que es el hebreo, lo que se traduce del hebreo, va a decir, no, mujer, cállate, la va a callar. No acepta pastoras. El machismo no acepta pastoras, pero en la Biblia hay pastoras. Entonces aquí está diciendo a las mujeres en ese entonces que estaban hablando mucho y muy fuerte, todas parecían guacamayas literal, porque estaban hable y hable y no dejaban de escuchar y no dejaban que los esposos estuvieran atentos a la palabra para poderles explicar en su casa. Dice, entonces la mujer aprende en silencio. Por eso dice que no le permitía enseñar, dice que no ejercer dominio sobre el hombre, porque en esta región las mujeres eran las que dominaban y llevaban un templo mundano, un templo diabólico, un templo que era idólatra. Por eso Pablo aquí a las mujeres les está diciendo, no quiero que la mujer enseñe ni tenga dominio sobre el hombre, porque en ese tiempo estaba dominando la mujer al hombre. En ese tiempo
eran idólatras y se prostituían y ellas ejercían dominio sobre el hombre. Entonces, cuando tú lees esto y aprendes del hebreo, tienes otro concepto, ¿no? Y se le quita el machismo del hombre, que la mujer no enseñe, que aprendan a estudiar cosas hebreas para que vean las correctas traducciones. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, gracias, Señor. Levitas. Gracias, Padre, por esta bella y hermosa palabra, Señor, que nos regalaste. Ayúdanos, Señor, a cumplir estos requisitos de la oración. Que levantemos, Señor, esas manos santas, sin ira ni contiendas, sin venganza, Señor. Que te honremos, Señor. Que sepamos tu palabra, Señor, en todo momento. Que la discernamos, Señor. Que la pongamos por obra y por práctica, Señor. Y que estemos siempre atentos en todo tiempo y oremos en todo tiempo, Señor. Cuando salgamos de la casa, cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos al trabajo, Señor, cuando estemos, Señor, haciendo algún negocio, Señor, te queremos pedir que nos ayudes con tu Santo Espíritu a dar ese fruto, Señor. Ese fruto apacible, Señor, que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias. Gracias por esa sabiduría de lo alto, Señor. Gracias por ese conocimiento. Gracias por tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser honrados, honestos, íntegros, a ofrecerte ese corazón íntegro delante de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Yeshua, tu amor, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Llévanos con bien y que esta palabra quede sellada con las arras de tu Espíritu Santo, Señor. Que el adversario no se la robe, Señor, sino que tu Espíritu Santo la selle y las haga poner por obra, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que tengamos esa fe, Señor, esa fe genuina y sincera de parte tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el Pesaj, gracias porque hemos hecho esta santa cena en tu honor, Señor. Gracias por permitirnos tomarla, Señor. Que esta santa cena sea para edificación de nuestro cuerpo, para sanidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, Señor, gracias. Voy a pedir que te pongas de pie para